Algo que está muy bueno en este mundo es que, por suerte, hay muchísimas maneras de vivir. Pero, al menos en el contexto en el que yo me crié y que creo que comparto con varios de ustedes, la felicidad es algo que vamos a alcanzar cuando logremos tachar varios ítems dentro de una lista. Ser bellos, hegemónicos, tener una vocación, una carrera, un buen trabajo, ganar buena guita, poder viajar por el mundo, tener una casa propia y hasta cumplir con el concepto de amor ideal romántico y formar una familia. Y todas estas ideas están relacionadas a un concepto que por suerte ya varias personas se encargaron de discutir, que es la idea de éxito. Y por supuesto, cada uno de ustedes va a tener una idea muy particular de lo que es ser exitoso, y eso está buenísimo. Pero del concepto que yo estoy hablando es de ese que es como un paquete cerrado con el que nos criamos, donde muchas veces la profesión tiene más valor que las personas en realidad, y valoramos a alguien o lo admiramos porque tiene guita o lleva determinado estilo de vida. Y eso no tiene que ver con que seamos medio tontos, es que en realidad la sociedad se encargó de inculcarnos desde muy chicos cómo vivir, a quién admirar y qué cosas son valoradas casi universalmente. Y a lo largo de la vida nos vamos poniendo metas para ir tachando algunos de los ítems dentro de esa lista y corremos casi sin mirar al costado, porque estamos convencidos que de cumplirlas, en algún momento vamos a empezar a disfrutar un poco. Ahora, ¿qué pasa cuando más o menos vas cumpliendo bien alguna de las metas que te propusiste, pero todo lo que sentís es que estás viviendo la vida de alguien más, que seguramente esté muy contento con todo eso, pero a vos no te está pasando absolutamente nada? Bueno, esa es un poco la historia de mi vida. Mi nombre es Gilda, tengo 40 años, soy porteña, muy porteña. Nací en Buenos Aires y hace casi 7 años que vivo acá en Santa Fe. En realidad vivo en Rincón, rodeada de pájaros, árboles, tengo gallinas que ponen huevos, perros, gatos y un sinfín de bichos salvajes que están dando vuelta por alrededor de la casa. De hecho, me acostumbré a sacar ranitas de adentro de la ducha para entrar a bañarme y si no vivo llena de barro, vivo llena de tierra. Desde ahí hago muñecos de tela que se venden en todo el país. Tengo mi estudio taller adentro de un colectivo fuera de línea que no tiene motor y lo dejé más o menos estacionado en la parte de adelante de mi casa. La verdad es que esa vida me encanta. Vivo muy rústicamente y muy alejada de todo, pero en eso soy feliz. Y les voy a ser honesta, esto jamás fue el sueño de mi vida. Hasta los 33 años viví de una manera completamente diferente a esta y no ocurrió que una mañana me levanté y dije con valentía, me voy a vivir en la naturaleza y abandono todo. Lamentablemente el camino que me llevó hasta acá fue bastante menos heroico que eso. Como les conté, nací en Buenos Aires y desde muy chiquita era recontra curiosa. Me interesaba desde la mecánica hasta la filosofía. Pasaba horas encerrada en la biblioteca del barrio leyendo todo lo que se me cruzaba al alcance. Era una terrible mala alumna y tuve una adolescencia bastante rebelde. Cuando me tocó elegir una carrera, por motivos recontra altruistas y honorables, decidí estudiar medicina y me dediqué a fondo a eso. En paralelo, mi necesidad de independencia siempre fue muy fuerte y mis viejos me inculcaron que era imposible ser independiente si primero no tenía una independencia económica. Así que también a los 15 años empecé a trabajar y trabajé de todo lo que encontré en el camino que me permitiera, por un lado, terminar el colegio y después poder seguir estudiando. En uno de esos trabajos así medio erráticos y más o menos por azar, entré en el call center de un banco. En ese banco hice carrera. Salí del call center, pasé por varias áreas, me hice cargo de sectores chiquitos al principio y cada vez más grandes, y para los 28 años era jefe de un área estratégica con más de 70 personas a cargo, un presupuesto de millones y manejaba muchísimos proyectos a la vez. Por supuesto que dejé medicina, ¿no? Era imposible. En su lugar estudié logística, después hice un posgrado en la Universidad de Itela y como mi curiosidad seguía siendo gigante y esta vez tenía disponibilidad económica y era independiente, hice cuanto curso, taller y cosa me fue pareciendo interesante hacer. Arte, oficios, hasta soy timonel de veleros y he participado como productora ejecutiva de muchos proyectos de música independiente. El trabajo era interesante, sobre todo muy desafiante, y ganaba muy bien, casi 10 veces más de lo que gano hoy. No soy pobre, pero ganaba mucho. Y
Tenía una oficina muy bonita, para esa altura casi un mes de vacaciones y la disponibilidad de viajar al lugar que se me diera la gana. Eso, por un lado, estaba bueno. Pero por otro lado, el precio que se paga por ese tipo de carreras es muy alto. No solamente trabajaba bajo muchísima presión, muchas veces traicionando mis propias convicciones y muchas veces sin horario directamente, sino que también tenía un celular corporativo que sonaba sin parar, sin importar qué día fuera ni dónde estuviera yo. Y de donde estaba salía corriendo para juntar un equipo para ir a resolver alguna contingencia. Además de eso, estaba repleta de actividades, tanto sociales como culturales, porque era una necesidad para mí justificar que todo lo que hacía no era únicamente trabajar. Pero lo cierto es que cada actividad, cada cosa en la que me metía, era más o menos una excusa para poder descomprimir toda esa presión y levantarme fresca la mañana siguiente para seguir teniendo ese tan alto rendimiento que necesitaba. Además de ser muy capaz en estos puestos, se te exige también poder manejar un montón de habilidades blandas, sutiles y hasta políticas que te ponen a prueba y te estresan, además, toda tu parte emocional y personal. En resumen, esa época de mi vida era muchísima velocidad y muy intensa. Me di la cabeza contra la pared una infinidad de veces y también terminé enfermándome muy mal. No tenía ganas de hacerme cargo de eso. Por supuesto, iba al médico y hacía todo lo que había que hacer, pero la verdad es que era imposible negar que lo que estaba pasando era que mi cuerpo me gritaba en la cara que era momento de parar, que yo no podía seguir viviendo mucho más bajo ese nivel de estrés. Y no es que fuera una mina necia, en realidad era bastante lógico lo que me pasaba. Tenía muchos años, mucho esfuerzo y mucha juventud invertida en esa carrera. Además, llegar a esos puestos siendo mujer y siendo tan joven era casi una hazaña. Muchos años pasé convencida de que eso que hacía, todo lo que estaba dejando de lado, estaba bien, que todo lo que estaba sacrificando valía la pena. Lo único que logré negando lo que estaba pasando fue postergar un poco más el final y hacerlo un toquecito más dramático. Una noche volví de trabajar después de más de 11 horas de la oficina, como era lo habitual, y semanas descansando muy mal, y mi cerebro se reseteó completamente. Me desperté en algo que me parecía que era un subte, no estaba segura, no reconocía ni los carteles que estaban, ni en qué idioma estaban escritos, ni la ropa que tenía puesta, no sabía de dónde venía ni a dónde iba, y tampoco sabía la clave del teléfono que tenía en la mano. Fue medio difícil salir de esa. Pero la mañana siguiente no me quedó otra que presentar una licencia médica al que era mi jefe. Y lo hice con tanta vergüenza y llorando tanto que no lo pude ni siquiera mirar a los ojos. Tampoco pude juntar las cosas de mi oficina ni decirle a las personas que trabajaban conmigo qué era lo que estaba pasando. Y de hecho, nunca más volví a pasar ni por la vereda de ese edificio. Es terrible, pero no puedo, creo. Para ese momento yo ya conocía a quien hoy sigue siendo mi pareja. Él era el tipo menos ideal en el contexto en el que yo vivía. Él era santafesino y vivía en Santa Fe, que eso para los porteños es un montón. Tenía 2 hijos, que en mi vida parecía un montón, y además una vida muy, muy poco glamorosa. La decisión de venirme hasta Santa Fe no me costó mucho. En realidad tomé mi piano, las plantas, el gato, un poquito de ropa en un bolso y me vine para acá. Superar la vergüenza que sentía, superar la sensación de fracaso y recuperarme me llevó bastante tiempo más. Durante mi primer año en Santa Fe fui y vine de Buenos Aires bastante seguido, era un poco tramposo eso, porque estaba acá y estaba allá. Un poco tenía que resolver mis temas de Buenos Aires, tenía que resolver mis temas médicos y además tenía varias propuestas de laburo para trabajar en Buenos Aires, para trabajar en otros países y hasta para trabajar desde Santa Fe, viajando remotamente cada tanto. No podía hacerme cargo de ninguna de todas esas propuestas. Yo estaba absolutamente rota, me largaba a llorar si se me caía un vaso y lo único que necesitaba era estar un tiempo alejada del mundo. Así que me encontraba en una ciudad que no conocía, sin ninguna de la gente que habitualmente frecuentaba, por primera vez en 18 años sin trabajo y sin tener la más pálida idea de lo que iba a hacer. Era un misterio eso. Dentro de todo, eso me lo pude tomar con bastante calma.
En una de esas vueltas de Buenos Aires me vine con los 2 objetos más ridículos que tenía guardados. Eran 2 cajas repletas de retazos de tela y yo en mi vida había cosido más que un botón a las apuradas yendo a laburar. Eso de las telas siempre me había parecido súper interesante y con los años los había estado coleccionando. Nunca entendía para qué. Cuando esas cajas llegaron a Santa Fe, lo primero que hice fue un muñeco de tela. Y les recuerdo que no sabía coser, así que me costó bastante y yo le tengo mucho cariño a ese muñeco, pero no es muy bonito. La técnica me pareció súper interesante y como tenía una enormidad de tiempo libre, me puse a investigar cómo era que se hacían los muñecos y si les interesa les cuento que es un proceso fascinante para mí. Así que de ese muñeco vino uno, vino otro, en algún momento me parecieron que estaban lindos, los subí a internet y se empezaron a vender. En ese principio, hacer muñecos para mí era como una terapia, era parte de un diálogo que estaba teniendo conmigo misma, muy necesario, donde intentaba entender qué me había pasado, en qué situación estaba y quién había sido yo. Volví a conectar con mi origen, con mi infancia y sobre todo entender qué cosas para mí eran importantes de verdad. El proyecto fue creciendo en la medida que yo me iba pudiendo recuperar y cuando creí que podía vivir de eso, agarré todo el conocimiento formal que tenía en gestión y lo traté de amoldar a esa estructura tan pequeña que intentaba hacer crecer. Y entraron en juego un montón de habilidades. Todas esas cosas que había aprendido alguna vez y que no sabía ni para qué me iban a servir, estaban ahí conmigo y hasta recordé cosas que creía totalmente olvidadas. Todo eso entró en juego, adquirí habilidades nuevas y pude armar algo casi desde la nada. Eso me ayudó muchísimo a resignificar eso que para mí había sido un fracaso y sobre todo me permitió entender que ahora tenía algo medio mágico entre las manos, que era la posibilidad de elegir de qué manera iba a trabajar. Y esta vez no era solamente para mi beneficio y para mi tranquilidad personal, era de qué manera voy a empezar a trabajar y me voy a volver a relacionar a un mundo del que más o menos me había escapado. Hoy con este proyecto no estoy sola. Trabajo con una cooperativa de mujeres que sí son costureras de verdad y son muy buenas. A ellas yo me acerqué contándoles que si quería seguir creciendo necesitaba que otros empezaran a sumarse a lo que yo hacía. Y les fui enseñando la técnica particular de hacer muñecos y si bien ellas en un principio creyeron que yo estaba totalmente loca y que era imposible volver a reproducir esas piezas chiquititas y tan llenas de detalles, después de varios meses estamos fabricando toda la línea de producción nosotras juntas. A ellas no solo fui a enseñarles lo que yo había aprendido, sino que también comparto con ellas todo lo que sé, y ellas hacen lo mismo conmigo. Entonces, no solamente generamos una relación cliente-proveedor donde les pago por el laburo que hacen, sino que entre nosotras estamos compartiendo el trabajo, y eso para mí tiene muchísimo valor. También en el proceso de emprender conocí a un montón de otros productores y otros diseñadores, y con ellos también comparto, con ellos consulto lo que sé, las dudas que tengo y les ayudo en lo que creo que les puede ser útil. Porque para mí la felicidad real es compartida y el crecimiento de verdad también lo debe ser. Lo que yo hago para mí es un poco más que hacer muñecos lindos aplicando algún que otro criterio de eficiencia. Esta es la manera que encontré por ahora de relacionarme con un mundo que todavía me sigue pareciendo bastante hostil. Diseño muñecos desde la ternura y el humor. E intento que todo el proceso esté enmarcado en criterios que para mí sean genuinos y sobre todo que construyan realidades más amables. Y esto no tiene que ver con que yo sea una persona tierna y de la bondad pura, no los voy a engañar. De hecho, soy una persona bastante ácida, bastante pesimista y bastante cruda con las cosas. Pero para mí la ternura y la amabilidad son gestos que busco con muchísima intencionalidad. Son gestos disruptivos que creo que pueden cambiar el mundo. O al menos, en mi experiencia sé que el teatro cruel, deshumanizado y competitivo solo lleva a pegarse la cabeza contra la pared. Para mí la ternura no tiene nada que ver con lo infantil, ni con lo inocente, ni con lo débil. Para mí la ternura es un acto de militancia, que lo llevo adelante todos los días. Porque como dijo alguna vez alguien, que para mí tiene mucho valor, vivir sin militar por algo es vivir únicamente para pagar cuentas. Esto que yo estoy haciendo es intentar cambiar mi vida. Yo me propuse vivir
esta vez muy honestamente, primero conmigo y en la medida que no lastima con los demás. Esto que hice de abandonar toda una vida, que en ese momento para mí fue una locura terrible y todavía puede verse así o quizás como un fracaso, fue mi oportunidad de vivir una vida de la que me siento orgullosa y que finalmente siento que es mía. Hasta acá no tengo muchas cosas en claro, no se crean. Todavía estoy intentando entender lo que pasó, lo que pasa, qué pienso. Pero algo sí entendí, que esto es un camino, que esto es una búsqueda, que no sé a dónde me va a llevar, porque en realidad nada es definitivo. También entendí que nada de lo que nos genere curiosidad, en lo que nos podamos meter, es en vano, porque todo en algún momento encuentra su lugar. También sé que ninguna experiencia a la que nos metamos, cuando la abandonamos, pierde sentido, porque se retransforma en algo diferente. Aprendí que la felicidad no tiene nada que ver con listas, que es algo mucho más chiquito, mucho más cotidiano, y por lo general lo tenemos más a mano de lo que pensamos. Y sobre todo sé ahora que es muy difícil siquiera saber si sos feliz, si primero no estás en paz con vos mismo. Como les decía al principio, hay muchas maneras de vivir. Cada uno podrá andar por el camino que le parezca. Algunos tenemos el privilegio de poder elegir, de tener varias oportunidades al alcance de la mano, tomarlas y abandonarlas cuando creemos que no van más. Pero en esta vida, elegir es un privilegio enorme. Hay muchísima más gente de la que pensamos que tiene nuestras mismas capacidades, nuestra misma inteligencia, y no tienen la oportunidad de pararse un día y elegir para dónde quieren ir. Y eso es sumamente injusto. Porque nadie acá se salva solo. Mi camino, independientemente de mis particularidades, de las capacidades que fui teniendo, es un camino que está lleno de gente, que me acompañó, que me apoyó, que me formó, que me contuvo cuando lo necesité. Porque por sobre todas las cosas, nuestros caminos son caminos compartidos. Y ojalá que cumplir mandatos no nos siga definiendo, ni lo haga una carrera o lo haga un trabajo. Y que si tenemos la oportunidad de elegir, que la reconozcamos como un privilegio y la honremos ejerciéndola. Es muy difícil romper con lo que aprendimos respecto a cómo vivir, qué valorar y qué cosas son importantes. Pero creo que es algo que nos debemos si queremos vivir honestamente la vida que nos toca. Porque quizás así lleguemos alguna vez a tener algo más que una imagen feliz y podamos darle un real contenido a esto que estamos viviendo. Gracias.